cerca de una mezquita al sureste de la capital siria. Minutos después, 2 yihadistas se hicieron explotar cuando las personas llegaron al lugar del atentado. Más de 70 personas murieron y 110 quedaron heridas. Continúa el terror en Siria. Al menos 70 muertos y decenas de heridos dejaron 3 explosiones en el distrito de Sayida, Zeynab, en Damasco, donde se encuentra la principal mezquita chií. El autodenominado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del atentado, según Amat, agencia de noticias que simpatiza con los terroristas. Informó que las operaciones golpearon al bastión más importante de las milicias chiíes en Damasco. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo que la primera explosión lo originó un coche bomba cerca al santuario donde varios milicianos chiitas habían muerto. El ataque fue dirigido a un bus militar que transportaba varios soldados para un cambio de guardia. Luego de algunos minutos, cuando los residentes y rescatistas acudieron a brindar auxilio a los primeros heridos, 2 hombres hicieron detonar los explosivos que llevaban adheridos a su cuerpo. La televisión Sana mostró imágenes de la destrucción que originó el ataque. Estaba en la calle y el coche de pronto explotó. Muchos niños murieron porque minutos antes habían salido de clases. Otros están gravemente heridos en el hospital. El área de Sayida Zeynab es muy poblada y se ubica al sur de la ciudad. Es un lugar muy concurrido debido a la peregrinación que realizan los chiíes de Irán, el Líbano y otras partes del mundo musulmán. Esta zona registró fuertes enfrentamientos en los primeros años del conflicto que inició en el 2011, pero posteriormente fue asegurado por el ejército sirio y las milicias chiíes lideradas por Hezbollah que bloquearon las calles a su alrededor. En tanto, el primer ministro sirio Wael al-Halaki dijo nuevamente que los ataques fueron provocados por grupos terroristas que intentan elevar su moral tras una serie de derrotas. También sobre Siria, el enviado especial de Naciones Unidas dijo que oficialmente hoy empiezan las conversaciones sobre el conflicto en ese país. Comienza oficialmente las conversaciones de paz para Siria, luego de algunos momentos complicados el fin de semana. Ahora ambas partes del conflicto interno que se inició en el 2011 estarán presentes en Ginebra. Así lo anunció el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura. Hemos tenido una reunión de más de 2 horas con la Comisión Suprema para la negociación de la oposición. Su llegada a la sede de la ONU y el inicio de las discusiones significan para nosotros el comienzo oficial de las conversaciones de paz para Siria. Sin embargo, de Mistura agregó que la duración de las negociaciones dependerá de la voluntad y la determinación de ambas partes. Asimismo, indicó que la oposición le confirmó su decisión de hacer que estas conversaciones sean exitosas en el plano político. Pero también insisten en que el pueblo sirio merece escuchar y ver hechos sobre el terreno, como la reducción de la violencia en el tema de los detenidos o de las zonas sitiadas. Sentimos que tienen un argumento fuerte porque es la voz de los sirios la que pide esto. Necesita ver algo concreto, aparte de una negociación dolorosa y difícil. La oposición, mediante un comunicado difundido en los medios, señalaron lo siguiente. Hemos venido a Ginebra para pedir alivio a nuestro pueblo mediante la implementación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que implica el envío de ayuda humanitaria, el cese de los asedios y el cese de los ataques contra civiles. Mientras tanto, los residentes de la capital siria, Damasco, tienen pocas esperanzas de que se llegue a un buen acuerdo en las conversaciones de paz. Así lo informó la agencia Reuters. Bueno, esta es la primera reunión que sostiene de Mistura con los representantes de la oposición que llegaron después de los representantes del gobierno. Con ellos ya se reunió, se esperan nuevos encuentros por separado, siempre no se encuentran entre ellos. Y lo que dice de Mistura es que lo que a él le interesa fundamentalmente es que no se interrumpan esas conversaciones, a mantener vivo el diálogo. Sí, porque no es la primera vez que se intenta una negociación entre el gobierno y sus opositores, y las 2 negociaciones anteriores fracasaron cuando, llegaron a su fin sin acuerdo alguno. Acá al menos hay una hoja de ruta
consensuada entre los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, particularmente los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo cual es importante porque ahí están de un lado Estados Unidos y sus aliados, Gran Bretaña y Francia, y del otro lado Rusia, que apoyan a bandos distintos en este conflicto, o en todo caso tienen posiciones diferentes sobre cómo resolverlo. Por lo menos aquí se pusieron de acuerdo en un itinerario a seguir. Primer paso, y ahí sabríamos si hay proceso de paz o no. Si no se cumple el primer paso ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y continúa la guerra, lamentablemente. Pero el primer paso es un acuerdo general de alto al fuego y el levantamiento del cerco sobre ciudades que ahora están padeciendo crisis humanitarias. En general, levantamiento del cerco sobre cualquier ciudad, claro, padezca o no una no como las que han habido hace poco, que eran por partes nomás y por minutos, por horas. Claro, la idea es en principio que esto sea general y no solo acuerdos parciales. El que esos acuerdos parciales hayan funcionado relativamente bien es un indicio de que podría funcionar algo de mayor alcance. La segunda etapa, si se cumple la primera, y únicamente si se cumple la primera, de otra manera no hay base sobre la cual es avanzar, sería constituir un gobierno nacional de transición y de amplia base, que lleve a una reforma de la Constitución y eventualmente elecciones democráticas. El gobierno se constituiría hacia mediados de este año y llevaría elecciones democráticas para constituir un nuevo gobierno hacia mediados del 2017. Entonces, repito, la buena noticia es que de qué tanto se avance en la primera etapa, vamos a saber si este proceso tiene futuro o no. Por lo menos nadie se va a engañar respecto a las perspectivas del proceso, porque no estamos ante un proceso en el que vaya a haber meses de negociaciones sin resultado alguno. Y bueno, y hablando de futuro, también el futuro de Bashar al-Assad, ¿no? ¿Cuál va a ser su futuro, si es que tiene algún futuro político? Sí, lo que alega Rusia e Irán, los aliados del Assad y el propio gobierno sirio, es que le corresponde al pueblo sirio decidir eso en las elecciones que se realizarían. O sea, que podría postular. Desde la perspectiva de ellos, sí. Lo más probable, si es que hay un acuerdo, pues cabe obviamente la posibilidad de que no haya acuerdo alguno, ya fracasaron las negociaciones del 2012-2014. Estas son un poco más auspiciosas, pero tampoco hay garantías de que se llegue a un acuerdo. Lo más probable es que en todo caso no sea necesariamente Bashar al-Assad quien represente al régimen, pero el régimen estaría representado en ese gobierno de transición y muy probablemente durante la transición no cedería posiciones tales como el Ministerio de Defensa, que quedaría al mando, probablemente, estoy especulando, de un aliado del actual presidente. Ahora, a diferencia de las 2 reuniones anteriores que fueron un fracaso, quizás ahora la sensación, algunos analistas lo dicen, es que Bashar al-Assad, ahora con el apoyo de Rusia, que no existía en esas reuniones anteriores, con los ataques que hace Rusia, se siente que puede estar ganando esta guerra. Pero ese es el punto, con el apoyo de Rusia. Sin Rusia la estaba perdiendo. El apoyo ruso ha dado vuelta a las acciones en el campo de batalla, pero ahí hay 2 elementos. El primero, lo que dice Kerry. Los cambios en el campo de batalla pueden cambiar la correlación de fuerzas en la negociación, eso es cierto. O sea, ahora el gobierno negocia desde una posición mucho más fuerte que la que hubiera tenido de haber empezado la negociación hace 6 meses. Sí. Eso es innegable. Pero partimos del principio de que no hay solución militar al conflicto, o que la solución sería a costa de que el país, para todo efecto práctico, deje de existir como civilización. Porque son 5 años y casi 250.000 muertos, ¿no? Y más de la mitad de la población, o alrededor de la mitad de la población desplazada. Entonces, ¿cuánta destrucción más debería producirse antes de que gane? Eso sería una victoria pírrica, suponiendo que pueda llamársele victoria, a fin de cuentas. Entonces, por un lado, este cambio en las tendencias fortalece la posición negociadora del gobierno, sin duda. Pero probablemente todavía esté lejos la posibilidad de un triunfo militar del gobierno. Pero además, precisamente porque lo que cambió la tendencia fue la intervención rusa, depende de Rusia lo que haga el gobierno, porque Rusia puede amenazar al gobierno de manera creíble. Claro, te quito el apoyo. Con reducir al menos parcialmente el apoyo si no acepta algunas posiciones en la mesa de negociaciones. Y la propia Rusia le está dando una señal clara al gobierno de lo que Rusia espera de él al aprobar esta resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, en buena medida, de Rusia y de Arabia Saudita depende más que nadie esta negociación, porque son los respectivos patrocinadores de las delegaciones que negocian. Claro, porque salen de Riyadh los negociadores de la oposición. Sí. Vamos ahora a hacer una pausa y al volver.
Día decisivo para el futuro político estadounidense.